buenas, estamos aquí con otro video en el cual vamos a hablar de medios geométricos. Bien, hablar de medios geométricos es equivalente a hablar de medios aritméticos, que ya lo hemos trabajado en videos anteriores. Para recordarles qué significan medios, es básicamente una cantidad de términos comprendidos entre un primer término y un último término. Por ejemplo, si a mí me dan un primer término y me piden encontrar ciertos números entre medio de un primer término y un último término, a estas cantidades desconocidas se le llaman medios. Se le llaman medios aritméticos si el primer término junto con los desconocidos y el último forman una sucesión aritmética. Y se llaman medios geométricos si el primer término y los que están entre el primero y el último, es decir, las cantidades desconocidas, forman en sí una sucesión geométrica. ¿Qué es lo que hacíamos para encontrar los medios aritméticos? Recordamos que como yo conozco el último y el primer término, entonces no puedo conocer la diferencia, porque recordemos que si para conocer la diferencia yo necesito hacer la diferencia o la resta entre un término y su anterior. Pero cuando conocemos un primer término y un último término, recordamos que aplicábamos la fórmula a sub n menos a sub 1 sobre n menos 1. Y así conocíamos la diferencia, y lo que hacíamos es al primer término le sumaba la diferencia y obtenía este. A este le volvía a sumar la diferencia y obteníamos el tercero, y así sucesivamente. Pues de manera equivalente, fíjense bien que podemos hacerlo para medios geométricos, con la variante de que recordemos que para sucesiones geométricas no se habla de una diferencia, sino que se habla de una razón. Y si recordarán por el video anterior, teníamos una fórmula para conocer la razón, conociendo un primer término y un último término. Recordemos que decíamos que la razón se definía como la raíz enésima menos 1 de a sub n sobre a sub 1. Y así podemos conocer entonces la razón. Conociendo la razón, venimos al primer término, lo multiplicamos, porque recordemos que esa es la diferencia entre una sucesión aritmética y una geométrica, y es que en la aritmética sumamos una cantidad fija, y en la geométrica multiplicamos por una cantidad fija. Para ello vamos a hacer el ejemplo. Dice lo siguiente: encontrar 6 medios geométricos entre 2 y 256. Entonces observemos, el primer término que nosotros tenemos es 2 y me piden que encuentre 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios geométricos, y el último es 256, es decir, que yo debo de encontrar esos numeritos que me piden, los medios geométricos, de tal manera que esos 6 números junto con el 2 y el 256 me formen una sucesión geométrica. Entonces lo primero que necesitamos hacer es encontrar la razón. Entonces, recordando que la fórmula de la razón es igual a la raíz n menos 1 de a sub n dividido entre a sub 1. Bien, si sustituimos en esta fórmula, ¿quién sería n? N sería el total de datos, o mejor dicho, el total de elementos que conformarían esta sucesión. Como ya sé que son 6 medios geométricos los que debo de encontrar, 6, pero más el primer término y más el último término, conformarían 8 términos de la sucesión. Es decir, que habrían 8 elementos. En pocas palabras, estoy diciendo que el valor de n sería 8. Entonces aquí colocaría 8 menos 1, viendo que aquí es n menos 1, colocaría 8 menos 1. A sub n, ¿quién es a sub n? A sub n es el último término, es decir que para mí sería 256. Y a sub 1 es el primer término, es decir 2.
Procederemos a desarrollar esto viendo que, por ejemplo, aquí el índice 8 menos 1 es 7, es decir que tendremos que calcular una raíz séptima, y 256 dividido entre 2, eso me da un resultado de 128. Bien, tomamos la calculadora para sacar raíz séptima. Les recuerdo que presionamos el número 7, luego la tecla Shift y la tecla de elevar, y ahí les va a salir una raíz con una X, y luego presionamos el 128 y eso nos da como resultado 2. Es decir que la razón de esta sucesión geométrica es 2. Por lo tanto, ¿cómo encontraríamos los medios geométricos? Bien, al primer término, que es 2, lo voy a multiplicar por 2. 2 por 2. 2 por 2 me da resultado 4. Es decir que el primer medio geométrico es 4. Ahora, ¿cómo encuentro el segundo medio geométrico? Pues al 4 que acabo de encontrar lo vuelvo a multiplicar por 2. Y 4 por 2 me da 8. Es decir, 8 sería el siguiente medio geométrico. Y así sucesivamente. Ya que conozco el 8, al 8 lo vuelvo a multiplicar por 2 y ahí obtengo 16. Y teniendo el 16 lo vuelvo a multiplicar por 2 y ahí obtendría es 32. Y de igual manera, teniendo el 32 lo multiplico nuevamente por 2 y eso me da como resultado 64. Al 64 lo multiplico por 2 y eso me da como resultado 128, que sería el último medio geométrico. ¿Cómo sé si he encontrado correctamente los medios geométricos? Pues a este término que está acá, que es el último medio geométrico, si lo vuelvo a multiplicar por la razón, que en este caso es 2, debería de obtener 256. Y efectivamente, si yo multiplico 128 por 2, el resultado me da 256. Eso quiere decir que los términos que hemos encontrado, es decir, los medios geométricos, son correctos. Los medios geométricos serían 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y ahí terminaría este ejemplo. Muy bien, a continuación desarrollaremos otro ejemplo. Dice encontrar 4 medios geométricos entre 1 y menos 1 sobre 243. Pues de igual manera, aquí el primer término es 1 y necesito 1, 2, 3, 4 medios geométricos. Y el último término es 1 sobre 243. Pues de igual manera, como yo necesito encontrar 4 medios geométricos, el total de términos que tendría esta sucesión, es decir, el valor de n, sería los 4 medios geométricos más el primer término y el último término, que en total haría un total de 6 términos, es decir que n vale 6. Ahora vamos a proceder a calcular la razón, recordando que la fórmula de la razón es la raíz n-1 de a sub n dividido sobre a sub 1. Muy bien. Ahora reemplacemos los valores. N hemos dicho que vale 6, entonces me queda 6 menos 1. Y aquí en la fracción observemos que es a sub n, es decir, el último término. El último término es una fracción que es menos 1 sobre 243 y esta fracción dividido entre el primer término que es 1. Es decir que ahora debo de resolver. Acá vemos que 6 menos 1 es 5, es decir que tengo una raíz quinta. Y ahora si yo divido esta fracción entre 1, me queda la misma fracción, es decir, menos 1 sobre 243.
y ahora necesito sacarle la raíz quinta a menos 1 sobre 243. Para ello, fíjense bien que vamos a hacer uso de una propiedad de los radicales que dice lo siguiente. Vamos a recordar acá que si yo tengo la raíz enésima de una fracción, es decir, si yo quiero calcular la raíz de cualquier índice de una fracción, le calculo la raíz al numerador y también le calculo la raíz al denominador. Entonces, como esto que tengo acá es la raíz quinta de menos 1 sobre 243, que también es una fracción, entonces me quedaría que la razón es igual a la raíz quinta de menos 1 sobre la raíz quinta de 243. La raíz quinta de menos 1 pues es menos 1 y la raíz quinta de 243, tomamos la calculadora, presionamos el 5, la tecla Shift y la tecla de elevar y ahí le va a aparecer una raíz con una X de subíndice en la calculadora y luego presionamos 243 y eso da como resultado un 3. ¿Qué significa eso? Que el resultado de la razón me dio menos un tercio. Es decir que como la razón es menos un tercio, por esa cantidad es que yo debo de multiplicar el primer término para ir obteniendo así los medios geométricos que me solicitan. Es decir, como el primer término es 1, a 1 lo voy a multiplicar por menos un tercio. Y 1 multiplicado por menos un tercio es menos un tercio. Ese es mi primer medio geométrico. Ahora, como ya conozco el primer medio geométrico, que es menos un tercio, lo vuelvo a multiplicar por menos un tercio. Y como estoy multiplicando dos números negativos, yo sé que menos por menos es más, es decir, el resultado va a ser positivo. Y como es multiplicación de fracciones, recordemos que las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, 1 por 1 es 1 y 3 por 3 es 9. Es decir, que el siguiente medio geométrico es 1 sobre 9. Como ya conozco el medio geométrico, a ese 1/9 lo vuelvo a multiplicar por la razón que es menos un tercio. Y como este es positivo y el otro es negativo, el resultado va a ser negativo. Y 1 por 1 es 1 y 9 por 3 son 27. Es decir que el siguiente medio geométrico es menos 1 sobre 27. Y finalmente multiplico ese 1 sobre 27 por la razón nuevamente que es menos un tercio. Y como ambos son negativos, el resultado va a ser positivo. Y multiplico acá 1 por 1 es 1 y 27 por 3 son 81. Es decir que el último medio geométrico es 1 sobre 81. Y nuevamente, para verificar si están correctamente los medios geométricos, debo de multiplicar el último medio geométrico que obtuve, que es 1 sobre 81 por la razón. Y esto me debe de dar menos 1 sobre 243. Verifiquemos, como este es positivo y este es negativo, el resultado sería negativo, ya que más por menos es menos. 1 por 1, eso me da resultado 1, y 81 por 3 me da efectivamente 243. Por lo que los cuatro medios geométricos que hemos encontrado, que son menos un tercio, un noveno, menos 1 sobre 27 y 1 sobre 81, son los medios geométricos correctos. Pues muy bien, hasta aquí llegaríamos con este video acerca de medios geométricos y con estos ejercicios.